Pues, a ver, damos la bienvenida a una nueva inversión profunda. Ese espacio donde, ya sabéis, cogemos un material que a veces es denso, a veces es sorprendente, y lo analizamos pieza por pieza. Sí, para intentar extraer esas verdades que nos ayuden a entender el mundo. Y a nosotros mismos, claro. Exacto. Y para la exploración de hoy tenemos entre manos un documento de origen que es francamente insólito. O sea, no estamos hablando del típico artículo académico de 300 páginas. Ni de un ensayo de filosofía superventas, ¿no? ¿Qué va? Nuestro material de hoy es un simple archivo de audio, una nota de voz privada. Y ojo al dato, fechada el 23 de febrero de 2026. Fija que es fascinante. Y al darle al botón de reproducción, lo que te encuentras es una reflexión espiritual de una intimidad que de verdad es apabullante. Totalmente. Y bueno, la misión en este análisis a fondo es desgranar estas enseñanzas, que a primera vista pueden sonar, no sé, muy teológicas o elevadas. Sí, pueden echar para atrás al principio. Claro, pero queremos extraer de ahí verdaderas pepitas de sabiduría sobre, pues, sobre cómo gestionamos el tiempo, sobre el peso devastador de ese amor que nunca llegamos a expresar. Y sobre esas barreras emocionales enormes que somos expertos en construir. Madre mía, ya te digo. Y lo más importante es que queremos aterrizar todo esto para quien nos escucha, sin que importe lo más mínimo su nivel previo de conocimientos teológicos. Así que, vale, vamos a desgranar esto, porque hay muchísimo bajo la superficie de este audio. A ver, para adentrarnos en un material con esta carga de vulnerabilidad, yo creo que lo primero que debemos hacer es echar el freno. Sí, Cuando nos enfrentamos a un documento sonoro de esta naturaleza, que captura a alguien transmitiendo sabiduría vital, la actitud de quien se acerca a escuchar tiene que ser casi la de un observador silencioso. totalmente de acuerdo con esa necesidad de pausar. Es que no estamos aquí para diseccionar dogmas o debatir sobre religión, estamos para observar la experiencia humana pura y dura. Este audio es una invitación a detenernos, a respirar hondo y, bueno, a mirar de frente realidades que solemos esquivar. Con una habilidad asombrosa, además. Porque con el ruido de las notificaciones, el trabajo, las prisas, Exacto, vivimos anestesiados. y para entender de dónde viene esa profundidad, tenemos que situarnos en el contexto histórico que el propio orador menciona luego al principio de la grabación. Nos habla de una Eucaristía. Sí, y para la mente curiosa que no esté familiarizada con el término, una Eucaristía es básicamente ese ritual central de comunión y acción de gracias en la tradición cristiana. Pero el matiz clave aquí es quién la prepara. Menciona a la antiquísima iglesia de Armenia, una región situada más allá de Turquía. Y el audio no se queda solo en el dato geográfico. No, para nada. Subraya la historia de este pueblo. Y lo que resulta fascinante aquí es el peso incalculable que ese trasfondo le otorga a cada palabra que viene después. Claro, porque es un pueblo muy castigado. Muchísimo. El orador hace una pausa muy deliberada para recordar un hecho que a menudo los libros de historia occidentales pasan por alto. El pueblo armenio sufrió lo que se considera el primer genocidio de la era contemporánea. Fuerte, ¿eh? Y subraya que este intento sistemático de aniquilación ocurrió incluso antes de la inmensa tragedia del pueblo judío. Además, aporta otro dato fundacional interesantísimo. Sí, lo de la adopción del cristianismo. Eso es, Armenia fue la primera nación que, como Estado, adoptó el cristianismo, confesando institucionalmente a Jesús. Entonces, claro, el sufrimiento extremo, la persecución y una fidelidad inquebrantable están entrelazados en su ADN cultural. Es que eso te cambia la perspectiva por completo. O sea, no es lo mismo teorizar sobre el dolor desde el sofá de tu casa tomándote un café, Para nada. que hablar desde una herida histórica de ese calibre. Ese es exactamente el punto crítico. Cuando una comunidad con este bagaje generacional habla sobre el sentido del sufrimiento, la esperanza o la existencia misma, no están filosofando desde la comodidad de un debate académico. Hablan desde una verdad que quema. Exacto, forjada en un dolor que ha pasado de padres a hijos. Por eso sus palabras no suenan a discurso vacío. Tienen la gravedad de quien ha tenido que sobrevivir a lo indecible. Es una bofetada de realidad, sinceramente. Y te prepara para lo que viene después, porque es en ese mismo contexto de autenticidad brutal, donde el orador nos cuenta una anécdota. Una historia sobre los monjes de estas iglesias orientales. Esa anécdota es tremenda. Sí, nos describe a estos hombres que deciden retirarse del mundo secular. Y ojo, no lo hacen para huir cobardemente de la sociedad, sino para centrarse única y exclusivamente en lo esencial. En lo que de verdad importa. Eso es.
y relata la historia de un anciano, un monje muy respetado, que ya se encuentra literalmente en su lecho de muerte, rodeado de sus compañeros que buscan, lógicamente, un último destello de sabiduría antes de que se vaya. Claro, le piden unas últimas palabras. Si alguien le dice algo así como, «Padre, denos una palabra». Y la respuesta de este hombre, a escasos momentos de dar su último aliento, es increíble. Él responde, «Todavía no he empezado a convertirme, pero tengo tiempo». ¡Madre mía! En su lecho de muerte, es una declaración de humildad que rompe todos los esquemas de cómo vemos el éxito o la realización personal hoy en día. Es que esa frase del monje funciona como la piedra angular de todo este mensaje. Si lo analizamos, choca frontalmente con nuestra obsesión moderna por tenerlo todo resuelto. Sí, por el desarrollo personal empaquetado con su lacito y todo terminado. Exacto. Pero a medida que vamos cumpliendo años o simplemente cuando la vida nos sacude con la pérdida de alguien cercano, esa perspectiva sobre lo que importa se transforma por completo. El audio nos empuja a ver que la muerte no puede seguir siendo ese tabú del que apartamos la mirada en las cenas familiares. Ya. Es que evitar hablar del final de la vida es, según esto, un error de cálculo inmenso. Un error garrafal. Lejos de ser un agujero negro aterrador, el final se convierte en el lugar desde donde se adquiere la verdadera sabiduría. Es como subir a la cima de una montaña. Solo desde ahí arriba puedes ver el sentido de todo el camino que has recorrido. Me encanta esa imagen. Y para anclar esa idea de la muerte como un faro, el material introduce dos citas que son casi como sentencias judiciales. Sí, muy contundentes. La primera viene de un texto antiquísimo, el libro del Eclesiástico, y dice, «No felicites a un hombre hasta que llegue su final. En el final se conoce al hombre». Tela. Y la segunda es una de esas máximas vitales que te dejan dándole vueltas a la cabeza. Piensa en la muerte o vive como si hoy fuese a ser el día de tu muerte. Y seguro que acertarás en tus decisiones. Es un enfoque radical. A ver, reconozco que vivir constantemente pensando en que te vas a morir suena durísimo, casi paralizante, ¿no te parece? A primera vista puede parecer una invitación a la angustia, sí, totalmente. Pero el audio le da una vuelta de tuerca magistral. No busca generar una ansiedad que te bloquee, sino utilizar la conciencia de la muerte como un filtro instantáneo para nuestras prioridades diarias. O sea, separar la paja del trigo. Eso es. Si de verdad asumimos esa premisa, la conclusión inevitable es que el tiempo que tenemos no es un derecho adquirido, sino un regalo. Y además, un regalo estrictamente finito. Y al tomar conciencia de esa limitación, de que el reloj avanza sin piedad, pues surge un sentido de urgencia. Pero es una urgencia lúcida. Según la nota de voz, el propósito de este tiempo que se nos da es literalmente despertar. Despertar de ese estado de sonambulismo en el que solemos vivir, ¿verdad? Exactamente. 2. Ver una serie y repetir. El bucle infinito. Despertar implica darnos cuenta de lo que realmente existe y de las relaciones que de verdad sostienen nuestra vida, para empezar a actuar en consecuencia antes de que el tiempo se agote. Y hablando de cómo actuamos frente a los demás, aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Porque para que ese despertar sea real, el audio plantea un cambio de paradigma bestial sobre una palabra muy cargada. Sí, una palabra que históricamente arrastra toneladas de culpa. El pecado. Le da un giro de 180 grados a lo que nos han enseñado de pequeños sobre este concepto. El análisis que hace la fuente nos exige abandonar cualquier visión infantil o moralista. El orador pide explícitamente que huyamos de la banalidad al evaluar nuestras vidas. Que no nos quedemos en la superficie, vamos. Eso es. Nos dice que el verdadero problema, el verdadero pecado, no es comerse un chocolatito a escondidas cuando uno ha decidido ponerse a dieta. Ya. Tampoco consiste en saltarse una regla de tráfico menor o infringir una normita, como él lo expresa coloquialmente. La redefinición es muchísimo más profunda, casi psicológica. Plantea que el pecado real es una parálisis existencial, ¿no? Exacto. Es la incapacidad de amar, la barrera que nos impide dejarnos amar por los demás y la incapacidad absoluta para perdonar. Fíjate que esa definición es mucho más exigente. Medir si has roto una regla pequeña es facilísimo. Lo tachas en una lista mental y ya está. A otra cosa. Claro, ¿cumplido o no cumplido? Pero enfrentarte al espejo y reconocer tu propia incapacidad para conectar, para amar de forma genuina, eso duele muchísimo más. Y el audio ilustra esta parálisis emocional con un ejemplo cotidiano que francamente a mí me encogió el corazón. Es un ejemplo devastador. Habla de estas personas que se pasan la vida entera, décadas, trabajando de sol a sol.
Viven convencidas de que al proveer materialmente a su familia, al traer un buen sueldo a casa y pagar las facturas, ya están demostrando todo su amor. Creen que están cumpliendo con su deber principal. Pero luego llega ese final de la vida del que hablábamos antes, ese momento de revisión absoluta. Y sus seres queridos les reclaman con un dolor inmenso algo como, pues es que no me quisiste. Y claro, la reacción de esa persona suele ser de estupefacción total. Respondería algo como, ¿pero cómo no te voy a querer si me he dejado la vida trabajando para ti? Exacto. Es una desconexión trágica. Nos muestra esa brecha insalvable que a veces existe entre nuestra intención interna de cuidar a alguien y nuestra total incapacidad para hacer que la otra persona se sienta de verdad amada, valorada y escuchada. Esa brecha es el drama de lo no expresado. Y lo valioso de este documento es que no se queda flotando en la teoría, no es solo psicología teórica. Lo aterriza, sí. Lo aterriza con una historia personal del propio orador. Él relata una experiencia íntima durante un retiro de fin de semana. En ese contexto de silencio y recogimiento, a los asistentes se les propone una dinámica muy sencilla, que consiste en escribir o recibir cartas. Y es ahí cuando él recibe una carta escrita del puño y letra de su propio padre. Efectivamente. La forma en que describe a su padre resuena con la historia de muchísimas familias, especialmente aquí. Lo define como el arquetipo de esa generación de hombres que ahora rondan los 70 u 80 años. Sí, una generación muy marcada. Una generación a la que la sociedad educó bajo la premisa de que el valor de un hombre se medía por su capacidad de sacrificio, por aguantar sin quejarse y por traer el pan a la mesa. Punto. Hombres a los que se les enseñó a guardar las emociones bajo 7 llaves, porque mostrar vulnerabilidad era sinónimo de debilidad. Totalmente. Gente que lo dio absolutamente todo trabajando, pero que prácticamente nunca verbalizaba un simple «estoy orgulloso de ti» o un «te quiero». Y yo creo que esa presión cultural construyó muros inmensos en miles de hogares. Y si conectamos esto con una perspectiva más amplia, podemos entender el impacto sísmico que tuvo ese trozo de papel para él. El orador cita las palabras exactas que su padre le confesó en la carta. A ver. Le escribió: «Intentaba hacer lo mejor posible dándote lo mejor posible. Quizá no he sabido expresártelo». Uf, los pelos de punta. Es una frase de una sencillez y una potencia abrumadoras. El propio narrador confiesa su impresión, admitiendo que jamás, en todos sus años de vida, había logrado tener una conversación de ese nivel de profundidad y honestidad con su padre cara a cara. Ya, es que el cara a cara pesa mucho. A veces, la vergüenza o ese rol de padre fuerte que la sociedad impone actúa con una mordaza, te bloquea. Y ahí es donde entra el poder casi terapéutico de la palabra escrita. Una carta física proporciona una pausa, otorga un espacio seguro, una barrera protectora donde la persona no tiene que lidiar con la reacción inmediata del otro ni con su propio rubor. Claro, te da tiempo a pensar. Permite articular y liberar todo ese afecto que, de intentar decirse de viva voz, probablemente se quedaría enquistado en la garganta para siempre. Y esa idea de lo que se queda enquistado me lleva a una metáfora visual buenísima que utiliza el audio para explicar todo esto. Habla de un tapón. La metáfora del tapón, sí. Nos dice que no es que estos padres de la vieja escuela o nosotros mismos en nuestras relaciones actuales estemos vacíos por dentro. Todo ese amor, toda esa necesidad de conexión está ahí dentro, fluyendo a presión bajo la superficie, intentando salir. Pero no puede. No puede, porque existe un obstáculo gigantesco. Un tapón hecho de orgullo, de miedo al rechazo, de rutina o de expectativas sociales, que obstruye la salida. Y ese tapón es lo que bloquea lo que el orador llama la vida divina, que en este contexto podemos entender sencillamente como esa inmensa capacidad innata en el ser humano de amar sin reservas y de dejarse sostener por los demás. Esa metáfora me parece brillante. Es fundamental, porque nos empuja hacia la resolución del problema. Una vez que la mente curiosa identifica que su sufrimiento no viene de la falta de amor, sino de un bloqueo estructural, ese famoso tapón, la pregunta que cae por su propio peso es: ¿cómo narices quitamos esto? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo logramos que el amor fluya? De un dogma incomprensible, sino de una manera puramente funcional y sanadora. A ver, explícame eso. Un verdadero salvador, según este análisis, es simplemente aquel que tiene la capacidad real y efectiva de arrancar ese tapón,
O sea, alguien que hace el trabajo sucio que nosotros no podemos hacer solos, básicamente. Así es la fuerza capaz de desobstruir esa capacidad de amar que llevamos asfixiando durante años. Y para ilustrar quién es y cómo opera esta figura, el orador recurre a una cita evangélica, mencionando a Juan el Bautista. Sí. Narra cómo Juan, al señalar a Jesús, repite hasta 2 veces una frase que resulta tremendamente desconcertante. Dice, yo no lo conocía. Y vaya si desconcierta. Porque, a ver, se supone que Juan el Bautista es el profeta que lleva años anunciando que este Salvador va a llegar y de repente dice que no lo conocía. Es paradójico. Es como si el presentador de un evento te dice que no tiene ni idea de a quién está introduciendo en el escenario. El audio se detiene en esa aparente contradicción para darnos una buena sacudida, cuestionando la arrogancia con la que muchas veces creemos dominar las cosas más trascendentales. Es una bofetada a nuestra propia soberbia intelectual, sin duda. El mensaje subyacente nos advierte de algo muy claro. Puedes saberte toda la teoría, puedes haber leído todos los libros sobre espiritualidad, sobre psicología. Puedes tener 3 másteres. Exacto. Pero creer conocer una idea de salvación no es lo mismo que experimentarla. ¿Y quién es el único que verdaderamente conoce a este Salvador? A ver, Según la lógica aplastante de esta nota de voz, solo lo conoce aquella persona que experimenta en sus propias carnes cómo le arrancan ese tapón paralizante. Es una experiencia vivencial, una liberación física y emocional, no un mero dato almacenado en la memoria. claro, es que no te sirve de nada saber la definición química del agua si te estás muriendo de sed en el desierto. Esa es la analogía perfecta. Ya en los últimos compases del audio, el orador entrelaza todo esto retomando la imagen del final de la vida. Nos recuerda que al igual que Juan el Bautista señaló a ese cordero, el siervo o el elegido del que hablaba el antiguo profeta Isaías, nosotros también debemos reconocer nuestra impotencia. Nuestra vulnerabilidad. Hay una obra de liberación interna profunda que por pura fuerza de voluntad simplemente no podemos lograr. Necesitamos a alguien, a ese salvador funcional que haga el trabajo especializado de dinamitar el muro y quitar lo que nos bloquea. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando apagamos el audio y volvemos a la realidad del día a día? Buena pregunta. Después de llevarnos por la historia de supervivencia de la Iglesia de Armenia, después de confrontarnos con la apabullante humildad de un monje a punto de morir, y tras revolvernos por dentro con la carta de un padre intentando expresar lo inexpresable, Sí. pues el orador culmina su nota de voz con una petición de una sencillez que la verdad desarma. Termina pidiendo ni más ni menos que la gracia de conocer verdaderamente. Y recordemos que en este contexto, esa gracia no es más que una ayuda que no nos hemos ganado, un regalo indispensable para poder ver más allá de nuestras narices. Ya. La petición final es un acto de rendición. Es admitir que necesitamos esa luz prestada para dejar de vivir en la superficie de nuestras creencias y permitir que se derrumben las barreras que nosotros mismos nos hemos empeñado en construir a lo largo de los años. Bueno, ha sido una inmersión absolutamente intensa. Si recapitulamos el viaje de hoy, hemos partido del sufrimiento ancestral de la primera nación cristiana, rescatando esa sabiduría perenne de un monje que con la muerte pisándole los talones aseguraba que aún tenía tiempo para cambiar de rumbo. Increíble. Hemos desmontado la idea tradicional de lo que significa equivocarse en la vida, redefiniendo el gran error humano no como saltarse normas pequeñas, sino como el drama terrible de levantar muros que nos impiden amar. Totalmente. Y finalmente, a través del testimonio de una simple carta, hemos comprobado el inmenso poder de liberación que tiene sacar a la luz el afecto oculto, ya sea mediante una profunda apertura espiritual para que nos quiten ese tapón, o a través del acto valiente y mundano de poner tinta sobre un papel para decirle a alguien, oye, que te quiero y siempre he intentado darte lo mejor. Y todo este recorrido confluye en un recordatorio apremiante para nuestra audiencia. El tiempo es el único recurso verdaderamente irrecuperable que poseemos. Eso es una verdad universal. La urgencia que nos transmite el audio no pretende dejarnos con un nudo en el estómago, no, sino espolearnos a la acción. El desafío es identificar de qué están hechos nuestros propios tapones emocionales, ya sea el ego, el resentimiento o la simple comodidad de la rutina. Que a veces la rutina es el peor enemigo. Sin duda. Y buscar la manera de quitarlos antes de que nuestro tiempo se agote.
La gran tragedia sería llegar al final del camino para darnos cuenta de que nuestra única prioridad debería haber sido dejar que el amor fluyera libremente hacia los nuestros. Desde luego, es un llamamiento a dejar de acumular arrepentimientos en el tintero. Pero, bueno, antes de poner punto final a nuestra exploración de hoy, hay un último detalle. Una especie de paradoja que me ha dejado dando vueltas y que creo que merece la pena poner sobre la mesa. Sí, esto plantea una pregunta importante para la mente curiosa. Y es una contradicción fascinante que surge de la propia naturaleza del formato que hemos estado analizando. A ver. A lo largo del análisis, hemos reflexionado sobre cómo una carta de puño y letra, en el silencio pausado de un retiro, tuvo la fuerza suficiente para derribar décadas de incomunicación entre un padre y un hijo. Un trozo de papel y un bolígrafo lograron arrancar un tapón generacional inmenso. Sí. Y sin embargo resulta irónico que la fuente que nos ha traído esta revelación vital sea una simple nota de voz, grabada en una aplicación móvil. Fíjate, no lo había pensado así. Esto nos obliga a mirar nuestra propia realidad. En nuestra era actual, donde la norma es comunicarnos a través de audios rápidos, a veces escuchados a doble velocidad, mensajes efímeros y notificaciones constantes, exactamente igual que el formato de nuestro documento de hoy, ¿qué peaje estamos pagando? Claro. ¿Acaso estamos ganando una inmediatez brutal en nuestras relaciones cotidianas, pero sacrificando por el camino la profundidad, el peso y la vulnerabilidad reflexiva que solo el silencio, la paciencia y un papel en blanco pueden otorgarnos cuando queremos vaciar nuestro corazón? Madre mía, qué gran paradoja para dejar rebotando en la cabeza. ¿La inmediatez nos acerca o nos mantiene en la superficie? Con esta reflexión cerramos nuestra inversión profunda de hoy. Ha sido un viaje revelador. Ha sido un recorrido que nos interpela directamente, ¿sí? Que nos invita a mirar hacia adentro y auditar con honestidad cómo estamos gastando nuestros días y nuestras palabras. Sigan alimentando esa curiosidad insaciable. Busquen esos pequeños destellos de sabiduría que se esconden en las notas de voz o en las conversaciones cotidianas. Y, quién sabe, quizás hoy sea un buen día para coger papel y boli y escribir esa carta que lleva demasiado tiempo atascada. Hasta la próxima inmersión.